La hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, es decir, está ligada al sexo, lo que significa que en el caso concreto de la hemofilia, la transmiten las mujeres portadoras y la padecen los hombres, debido a la dotación de dos cromosomas X de la mujer y una dotación XY en el hombre. Es causada por una alteración en los genes F8 o F9 que produce el factor 8 y el factor 9 de la coagulación. Se trata de una enfermedad producida por la deficiencia de uno de estos factores en el sistema de coagulación. Si uno de estos factores no funciona bien, la cascada se interrumpe y se forma más lentamente el coágulo que impide el sangrado. Como consecuencia de esta interrupción en la cascada de coagulación, las lesiones o heridas sangran durante más tiempo del debido, pudiéndose producir hemorragias internas y externas. Se utilizará el vector PQE32, cuya longitud es de 3.462 pares de bases. Este es utilizado como un vector de expresión de proteínas debido a que cuenta con una cola de 6 histidinas desde el par de bases 127 hasta el 145. Esta tiene la finalidad de obtener y purificar la proteína deseada fácilmente. Se utilizará la endonucleasa HIN3 debido a su corte único cercano a la cola de 6 histidinas. El ADN complementario utilizado para sintetizar el factor 8 tiene una longitud de 2.523 pares de bases. Se hibridarán en cada extremo del ADN complementario restrictasas HIN3 para la unión al vector, por medio del PCR utilizando estos primers. Tras la hibridación de los primers, la cadena de ADN tendrá una longitud de 2.535 pares de bases. En la imagen de construcción se puede ver el tag de 6 histidinas, aminoácidos extras propios del vector, los cuales no afectarán a la estructura final de la proteína. La secuencia a clonar y las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción HIN3 se unirán por medio del PCR. Se unirá el ADN al vector en el par de bases 188 por medio de HIN3, dando como total del vector 5.997 pares de bases. El vector PQE32 posee un gen de resistencia a la ampicilina, por lo que se inoculará las bacterias de E. coli BL21 en un medio que posea ampicilina, por lo que solamente las que posean el plásmido lo expresen van a poder crecer debido a que poseen este gen. Sin embargo, se tiene que realizar otro método de comprobación, ya que puede ser que el plásmido se cerró y no se insertó el fragmento deseado o se encuentra en sentido inverso. La electroforesis en gel es una técnica empleada para separar moléculas biológicas, especialmente ADN, ARN y proteínas, a lo largo de un campo eléctrico en función de su tamaño y de su carga eléctrica. Los ácidos nucleicos ADN y ARN tienen por naturaleza carga negativa. Si se colocan fragmentos de ADN extraído de una muestra biológica sobre el soporte poroso y se aplica un campo eléctrico, se producirá la migración de los fragmentos a través de los poros de la matriz, y utilizando una tinción de gel como bromuro de etidio, sustancia fluorescente que se intercala en la molécula de ADN, y la exposición con luz ultravioleta permite observar esta migración. El tamaño de los fragmentos de ADN se puede estimar comparándolos con el patrón de bandas de peso molecular conocido. La electroforesis del ADN permite la comprobación de la ligación del vector, ya que se puede realizar un diagnóstico utilizando enzimas de restricción que corten tanto el vector como el fragmento de ADN insertado, y así poder observar si se realizó de manera correcta la unión de la secuencia deseada mediante la cantidad de pares de bases que las bandas deben de poseer, resultado de sacar la diferencia que hay entre cada corte de la enzima de restricción. Se usará PST1 para el diagnóstico de la ligación. Las PST1 cortan el vector en el par de bases 184. Dentro del gen insertado corta en 729, que sería 913 del total, y en el 927, que sería 1111 del total. Esto genera tres bandas. La primera es de 729 pares de bases, la segunda es de 198 y la tercera es de 5070. Sumando las bandas
dan 5.997 pares de bases. Se utilizará la cepa Escherichia coli, ya que es defectiva en las proteasas OMPT y LON, involucradas en la degradación de proteínas. El promotor LAC se reprime en presencia de glucosa y se induce en presencia de lactosa o su análogo isopropil-tiogalactosido, o IPTG. Se agregará IPTG para la bacteria E. coli BL21 para que produzca la proteína deseada. Esto es porque la expresión se induce con IPTG, el cual remueve el represor del operador para que se lleve a cabo la transcripción y se promueva la expresión de la proteína de interés. La electroforesis en gel se usa comúnmente para obtener estimaciones de peso molecular fiables para polipéptidos desnaturalizados. El peso molecular depende del número y tipo de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Las propiedades fisicoquímicas de las proteínas afectan a la forma en que migran durante la electroforesis en gel. Los geles utilizados en la electroforesis consisten en poros microscópicos de un intervalo de tamaño definido que actúa como un tamiz molecular. Solo las moléculas con carga neta migrarán a través del gel cuando éste esté en campo eléctrico. Las moléculas pequeñas pasan a través de los poros más fácilmente que las grandes. En este caso, se realizará la electroforesis en gel de poliacrilamida, en donde las proteínas migran a través del gel hacia el electrodo positivo a una velocidad que es inversamente proporcional a su peso molecular, en donde se conocerá el peso molecular mediante la comparación de su posición después de la electroforesis con las posiciones de las proteínas desnaturalizadas estándar, las cuales se han determinado su peso previamente. Por lo que al realizar la electroforesis, la banda en donde se debe de encontrar la proteína deseada es de 92 kilodaltons. La proteína se purificará por el método de cromatografía de afinidad por histidinas y níquel. La adición de una etiqueta a la secuencia de una proteína le otorga una afinidad obligatoria no poseída. La proteína recombinante etiquetada es generalmente la única proteína en la mezcla con esta afinidad, permitiendo llevar a cabo la separación. Las etiquetas permiten el reconocimiento y la inmovilización en distintos tipos de soportes sólidos, facilitando su purificación. La etiqueta IS consiste en introducir generalmente en los extremos de la proteína una secuencia de al menos 6 histidinas consecutivas, que le otorga a la proteína afinidad hacia iones de níquel o cobalto, puesto que la proteína de interés es la única con una etiqueta IS, interaccionará con el ion metálico de la matriz y el resto de las proteínas pasarán de largo. La proteína etiquetada luego será eluida con una solución de imidazol, que compite con las proteínas etiquetadas ya que las histidinas tienen un anillo imidazólico en la cadena lateral. La proteína etiquetada de interés ahora es el componente de proteína principal en la mezcla eluida de la columna y se puede separar fácilmente de cualquier contaminante indeseado por un segundo paso de la purificación. En el caso, el vector utilizado, PQE32, posee la cola de 6 histidinas del par de bases 127 a 145. Los pasos de la purificación por cromatografía afinada usando el tag histidina-níquel son: triturar las bacterias de tal manera que se tenga una mezcla con la proteína deseada y restos de la célula. Pasar esta mezcla por una columna en donde se tienen perlas con níquel, en donde la proteína de interés interaccionará y el resto será desechado. Una vez quedando solo la proteína de interés en la columna, se agrega imidazol o un líquido con pH menor, provocando que la proteína deje de interactuar. Se utilizan dos enzimas. Una de las enzimas remueve la cola de histidinas y la otra modifica el aminoácido que da paraglicina para que no se degrade la proteína deseada. Se vuelve a pasar el líquido por la cromatografía afinada para que las enzimas y las histidinas se separen de las proteínas, debido a que las enzimas tienen una modificación, teniendo una cola de histidinas, estas se quedan en la columna y la proteína deseada se recoge. Se utiliza otra enzima para retirar la glicina que se encuentra modificada y así tener la proteína deseada y ya purificada. Una vez obtenida la proteína pura, debemos estar seguros del grado de pureza, de la identidad y de la integridad de la misma, realizando una electroforesis en gel de poliacrilamida. Se usará un parche con gel de cloruro de sodio, el cual sirve como diluyente de fármacos e influencia la osmolaridad del medio. La composición del gel consiste en el factor 8 coagulante, fibrinógenos y plaquetas.